en breve voy para allá. Excelente. Bueno, voy a empezar a saludar, perdón, a la gente que se va sumando. Estábamos charlando con Martín Kaiser y Ana Viola, dos de nuestros invitados para el día de hoy. Ana, que va a estar hablándonos acerca de Comahue, y Martín Kaiser de Doña Paula. Así que estábamos un ratito charlando y poniéndonos al día con ellos. Se van sumando un montón. En el chat me encantaría que me cuenten de dónde nos están visitando virtualmente. Me encanta, ¿viste? Patricia ya arrancó. Buenas tardes, acá desde Vicente López. Mira, ahí tenemos nuestras oficinas, pero hoy yo estoy desde Pilar. Este es un club muy federal, de La Plata, de Cardales, desde Pilar. Muy bien, Juan. Yo también desde Pilar estoy. Lomas de Zamora, Belgrano, Chaco, La Pampa, Casa de Piedra, San Juan, Villa Devoto, Rosario, Santa Fe. Me encanta, hola a todos. ¿Están con los vinos de Belgrano? ¿Alguien más? ¿Están con los vinos ahí a mano? ¿Ya los probaron? Esta selección es la selección que les llegó a los socios. Desde Neuquén, mirá, está cerca tuyo, Ana, ¿será? Sí. Los Cardales, Silvio Rubianes. Y hoy estamos con Ana Viola, que nos va a hablar de Comahue. Bueno, cerca tuyo, porque me dijiste que estabas en Chipoleti en realidad. Sí, bueno, Chipoleti y Neuquén son ciudades que están pegadas. Sí. No, pero viste, por ahí te dicen de Neuquén, pero no sabes de qué parte de Neuquén, ¿viste? Claro, sí, Vos sí. te llega hasta el lugar más chiquitito de la República Argentina, de Formosa también. No, me encanta esto. Bueno, abrieron algunos de los vinos, ya los tomaron, tienen alguno ahí a mano, porque para mí esta es una charla para aprovecharla un montón. Río Grande, en Tierra del Fuego, genial. Para aprovecharla mucho porque va a ser básicamente una entrevista, preguntas a ellos, a los que saben, a los que están detrás de estas botellas, desde un lugar por ahí más general, que sería Ana, y bien desde el lugar de los vinos, el caso de Martín, y bueno, también de Rogelio Rabino de Doña Paula. Mira, ahí está, Silvia desde Neuquén Capital, y por ahí decían que ya habían tomado el Comahue y que muy bueno. Yo tomé el Doña Paula, me encantó, como todos sus vinos. Felicitaciones a Martín. Muy bien, excelente. Qué bueno. Bueno, y está bueno que a medida que los vayan escuchando, si se les van ocurriendo preguntas, que también las vayan poniendo acá en el chat, y yo voy a intentar hacer así no es coordinadora, ¿cómo se le dice? Bueno. Moderadora. Moderadora, gracias Ana. De moderadora, exactamente. O presentadora también puede ser. De presentadora, sí. Presentadora y moderadora. La Su, la Sao, la Na, hoy estoy en ese plan. La Su del vino. La Su del vino. La verdad que no me puse animal print todavía. Tenés tus terecitos. Claro. No. Están detrás de cámara, a ver si la cámara me acompaña para decir todo eso. Me están diciendo por la cucaracha. Solo por chata que me pueden decir. Pero bueno, sí, la idea es eso, es pasar un rato distendido, por supuesto que un rato para aprender, para conocer a las caras que están detrás de estas etiquetas, a las bodegas, pero también de pasarla bien, de que pregunten sin ningún tipo de inconveniente de este vino o de vinos en general, porque estamos con gente que realmente sabe y conoce muchísimo, y para mí nada mejor para disfrutar más de los vinos que aprender y conocer. Así que aprovechemos este rato. Son las 7 en punto. Bueno, ahora sí les voy a pedir por cucaracha que me digan si quieren que arranque, y arrancamos.
Acabo de abrir el Ambrosía Corte Singular. Ah, mirá qué interesante. Ese vino es de alta gama. Hoy estamos con los vinos de exclusiva. Arranquemos, me dicen ahí, por cucaracha, me están diciendo. Mes de agosto, exacto. Ese vino de Finca Ambrosía, ya hicimos nosotros la presentación, y fue un vino singular, que viajamos con Alejandro y Vero Urizatí para Mendoza, para hacerlo en conjunto con Mati Macías. Y de hecho, bueno, y hoy tenemos otro vino singular, que también fuimos, sobre el paisaje de Tupungato. Sí, claro, vamos a conversar del paisaje de Tupungato, que justamente también es un vino singular, que viajamos y que lo hicimos allá junto con la gente de la bodega y en particular con Rogelio Rabino, que es el enólogo de la bodega. Así que bueno, vamos a arrancar porque son las 7:02 o algo así, y hay tanto para ver que nada, estoy así. Y vamos a arrancar con Ana Viola. Bueno, primero que nada, bienvenidos a todos. Ya quieren que organice viaje, ¿vieron? Bueno, ya vamos a charlar de eso después, me encanta la idea. Bienvenidos a todos, les pido no sean tímidos, escriban, pregunten, estamos acá justamente para eso, para aprender un montón, no hay preguntas tontas, así que relájense y disfrutémoslo. Hoy estamos con, la primera que va a hablar va a ser Ana Viola, que es gerente general, ¿no, Ana? De Sí, Malma NQN en realidad. de Malma, sí. Que es una bodega ya conocida por los socios porque ya han tenido algunos vinos y de hecho se viene un vino singular para el mes que viene, pero ese todavía no lo recibieron. Pero en este caso estamos con un blanco y un tinto, pero con otra marca, con Comahue. Así que lo primero que yo les quería preguntarte es, ¿cuál es la diferencia entre lo que es Comahue y Malma? Bueno, primero, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Tere. Primero les voy a hacer una breve introducción, porque capaz que algunos es la primera vez que se encuentran con este vino. Comahue significa lugar de abundancia en Mapudungún, que es el dialecto, digamos, de los mapuches que habitaban en esta región. Es una forma de llamar también a la región donde estamos nosotros, se le dice así, como la región del Comahue. ¿San Patricio del Chañar? No, a toda esta zona de la Nor Patagonia en general. Ah, ok. Claro, es como la región del Comahue, se llama así, que se llama lugar de abundancia, que es un nombre muy particular, porque si uno viene, ve que, bueno, salvo la parte del valle que está irrigada gracias a, digamos, a todas las obras de riego que se hicieron hace bastante tiempo, es una zona, digamos, por lo menos de esta Malma, que es estepa, así que la abundancia viene con el agua gracias al río Neuquén, en nuestro caso, que es un río muy caudaloso y muy generoso. Y bueno, gracias a toda la producción frutícola que se da gracias a ese agua del río, es que de ahí viene el nombre, ¿no? El nombre. Claro, sí. Los vinos los elaboramos en San Patricio del Chañar, en nuestros viñedos propios, que están a 39 grados de latitud sur. Ahí se ve un poco cómo los viñedos rodean la bodega, que eso es una de las características que tenemos las bodegas que estamos en San Patricio del Chañar, que es como fue todo un polo vitivinícola que se desarrolló, digamos, desde cero a partir del 96 más o menos, que fue mi padre el desarrollador. Tiene esa característica particular, digamos, todas las bodegas tenemos los viñedos rodeando a la bodega, y somos todas autosuficientes, que es una característica bastante rara en cuanto a bodegas argentinas, porque la gran mayoría de las bodegas en Argentina, en otras regiones, tienen parte de viñedos propios y después tienen uvas que son de terceros. Así que esto es una característica. En este caso, en San Patricio del Chañar, cada uno elabora de sus propias uvas. Exacto, sí, porque cuando desarrollamos San Patricio del Chañar, digamos, vos pensás que acá el lugar de producción de uvas más cercano que tenemos es Río Negro, que es General Roca, Mainqué, por ahí, que está a 100 kilómetros o más. Entonces, y después todo lo demás queda muy lejos. Entonces, las bodegas nacieron con esa idea de tener su propio viñedo y ser autosuficientes, y también por un concepto de
cuidar el viñedo todo el año, estar muy encima de todo el trabajo en el viñedo, pero sobre todo tiene que ver con esto de la disponibilidad de uva que no había. Así que Claro. tiene la ventaja espectacular de justamente poder estar todo el año cuidando el viñedo, el riesgo enorme que significa tener todo tu viñedo a cargo Claro. tuyo, pero bueno, la uva está en la bodega en cuestión de minutos. Entonces Claro. eso sumado al clima que tenemos, que es un clima sumamente seco, con muy bajas precipitaciones, y con noches muy frías, nos permite tener una sanidad enorme en los viñedos, que se nota mucho en el Pinot Noir, que es una variedad muy, muy delicada, con bayas de piel muy finitas sobre todo, pero bueno, se ven todas las variedades. Pero bueno, nos da esa característica de la sanidad natural, que es algo que agradecemos mucho. Digamos, la estepa y esta región tiene sus cosas, como bueno, esto que te digo, vientos constantes, Claro. mucha sequedad, muy pocas precipitaciones, pero tenemos al río Neuquén, que es un río sumamente, muy caudaloso y muy generoso, como te decía antes, que nos permite tener todas estas hectáreas bajo riego y tener esta producción de uva propia, que es algo muy, muy característico de lo que son las bodegas de San Patricio del Chañar. ¿Eso que se ve ahí al costado son frutales? No, esto que se ve acá No. al costado, abajo a la derecha, Sí. no, son álamos. Son Ah, álamos, mira, sí. están puestos así. Ok. Son álamos, sí, es como una especie de bosquecito de álamos. Sí, no, Ok. acá no tenemos frutales. De hecho, el proyecto igual, todo San Patricio del Chañar había nacido como un proyecto de fruticultura inicialmente, cuando lo ideó mi padre. Él había pensado en transformar todo lo que era la producción tradicional frutícola del Alto Valle en una producción un poco más moderna, con otras variedades, con otro sistema de conducción y demás. Y cuando empezó a hacer las primeras plantaciones de cereza y de manzanas y demás, descubrió que el terruño era ideal para la vid, y ahí fue cuando empezó a plantar las primeras vides. Mira. Claro, fue como haciendo otra cosa que se dio cuenta que era un lugar ideal para la viticultura. Así que fue Un como hermoso descubrimiento. un momento eureka, sí, 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 totalmente. Total. Sí, Está muy bien. Y ahora sí, sí, bueno, decíamos Malma, ya la conocemos, y ahora sí. Comahue, que me decías que Ah, nació un sí, poco para afuera, ¿no? tenés razón, me fui por las ramas contando, pero bueno, No, quería no, hacer no, no, como no, todo lo que contaste es maravilloso, era la idea, así que fantástico. claro, quería hacer una introducción porque realmente para nosotros el lugar en donde estamos tiene muchísimo, o sea, tiene todo que ver con los vinos, les da sus características puntuales, particulares, digamos. Comahue nació como una marca para comercio exterior, digamos que quisimos hacer con otro estilo. De hecho, en la etiqueta tiene un mapa topográfico, o sea que Sí. queríamos como mostrar diferentes características de los distintos suelos de la región. En San Patricio del Chañar tenemos, bueno, en esa foto se ve un poquito, acá se ve un poquito más. No estamos a gran altura, estamos a 360 metros sobre el nivel del mar, pero por la latitud a la que estamos, tenemos noches muy frías, y entonces, bueno, eso hace sentido con el tema de no estar tan a altura, porque bueno, un poco más alto ya se vuelve muy complicada la maduración y digamos que sobrevivan a los fríos extremos las uvas. Claro, Pero claro. nació como eso, como una línea destinada a comercio exterior, y que después, que tiene más, digamos, tiene estas características que buscamos, capaz distintas parcelas, distintos lotes en distintas alturas del viñedo, con los diferentes suelos. Nació un poco como un proyecto de ese tipo, y después, bueno, nos pidieron tenerlo en mercado local también, porque bueno, les gustaba la onda, y además tiene algunas diferencias en cuanto a la elaboración, algo del trabajo que se hace en bodega. eh, y bueno, entonces decidimos tenerlo para mercado interno también, y así fue que decidimos lanzarlo acá. Había nacido como un proyecto 100% de exportación. Claro, entiendo. Y cuando hablas de tema de elaboración, Sí.
¿Cómo se elabora estos reservas? Bueno, nosotros el trabajo que hacemos en la bodega, desde fines de 2018, principios de 2019, estamos trabajando con Hans Binding-Dirk como enólogo consultor. Tenemos a Diego Perticarini, que es nuestro enólogo residente, digamos, que es un enólogo muy joven y muy talentoso, muy inteligente y capaz. Y sí, y bueno, y Hans, una de las cosas que siempre nos dice es que el trabajo en la bodega tiene que ser aburridísimo, en el sentido de que la mayor parte del trabajo tiene que estar en el viñedo durante el año. Claro, elegir el momento de cosecha, elegir, digamos, las parcelas de las cuales vamos a elaborar el vino, pero después en la bodega hacemos algunas cosas. Si bien nosotros tenemos todo lo que tiene que ver con la fermentación y la elaboración, la hacemos en tanques de acero inoxidable, no tenemos otras vasijas de elaboración, ahí hacemos algún poco de microfermentaciones en otras vasijas, algo en barricas y después en beans. Y después lo que te decía, algo de trabajo en bodega que le da diferencias, son diferencias de estilo. Puede ser que un porcentaje tenga un paso más por barrica, o que usemos diferentes tipos de barricas para el vino. Podés cambiar en el tipo de, capaz el tipo de azúcar residual, o los componentes que usás para el vino. Entonces, si vos catás un Comahue al lado de un Malma, vas a encontrar que tiene diferencias. Capaz que el Comahue tiene un poco más de untuosidad en la boca, si bien son vinos muy frescos, y donde la acidez natural que tenemos en San Patricio del Chañar es algo que destaca en todas las líneas que tenemos en la bodega. Claro. Si me preguntás, yo capaz que te diría que los Comahue tienen un perfil un poquito más suntuoso, tienen un poquito más de un dulzor, un toquecito de dulzor un poquito más que los Malma. Todo hablando digamos, de azúcar mínimo, no hay ningún vino... No, pero me refiero a la además, sensación, ¿no? A la sensación en boca, claro, exacto. Exactamente. Pero siempre siempre buscamos que resalte la variedad y que resalte el terruño y las características propias del terruño. Justo, bueno, hace un ratito, ahora Martín está con la camarita apagada, pero yo robo mucho de su material, muchísimo, le vivo robando, pobre, le pongo los créditos, pongo que estoy escuchando aviso que es de aviso que es de él, pero uso muchísimo, bueno, gracias Martín, él es muy generoso y comparte siempre toda la información de todo lo que hace, y cosas muy interesantes, y está muy bueno. Yo creo que tendríamos que hacer, con respecto, hace el mapa de las características. Tenemos mapas que hoy va a mostrar. Voy a mostrar unos mapas, estuve ahí chusmeando su presentación. Claro, bueno, yo lo uso para mostrar, por ejemplo, características de temperaturas, amplitud térmica en San Patricio del Chañar, que es una de las características que tiene la región. No sé si necesitan las precipitaciones, y después uno que tiene sobre los descriptores aromáticos del mapa de Malbec en Argentina, que está buenísimo. Bueno, no estamos degustando Malbec, pero me parece que Martín, es momento de que lo encares con otras variedades. Y que nos ayudes con otras variedades. Hoy estamos con Cabernet Sauvignon, y ahora en agosto se festeja el Día del Cabernet Sauvignon. Claro, yo creo que es momento de encarar un mapa global de Argentina. Sería un placer. De hecho, cuando encaramos el proyecto de caracterización de vinos argentinos, que lo hemos trabajado entre varias bodegas, arrancamos con el Malbec con la idea después de seguir con otras variedades. Con la pandemia le pusimos un parate en el 21, pero podríamos retomar con Cabernet o Pinot, que es de mucho interés en la Patagonia. Claro. Ahí va, espera, porque dijiste Pinot, y ahí hay una pregunta que para mí es lo que puedes llegar a contestar, por ahí sí, por ahí no, pero dice, ¿a qué uva el terroir de ahí potencia más? Es una pregunta que está haciendo acá Ale. Bueno, yo creo que el Pinot lo que tiene es que es una variedad que es tan particular y tan delicada y quisquillosa, digamos, que me parece que en San Patricio del Chañar encontró un lugar, justamente por esto que les contaba antes de las bajas precipitaciones, de la poca humedad que hay, donde llega con una sanidad espectacular a la bodega, y me parece que eso es algo que hace que el Pinot Noir patagónico haya sido tan, o sea, que sean una buena sociedad, Patagonia y Pinot Noir.
Porque bueno, la uva tiene ese ollejo tan finito, las bayas están muy pegadas entre sí, es muy sensible a cualquier tipo de acumulación de humedad, y entonces para mí crecen, digamos, hongos y demás cosas, y entonces me parece que una de las razones por las cuales el Pinot Noir brilla en San Patricio tiene que ver con esa sanidad natural que nos permite llevar la uva impecable a la bodega y elaborarla fresquita, limpia, y sacar todas las características aromáticas de la variedad, cuidando después todo esto del trabajo que te decía antes. El Pinot Noir es muy sensible también, claro, lleva maceraciones cortas para que no salgan notas amargas, la barrica tiene que ser muy delicada para no tapar los aromas, ni alterar el cuerpo también muy sutil que tiene, así que si me preguntás por qué variedad... En cuanto a hectáreas plantadas por ustedes, ¿qué porcentajes tenés de las diferentes varietales? Bueno, lo que más tenemos es Malbec. Tenemos 129 hectáreas plantadas más o menos. Lo que más tenemos es Malbec y después siguen Cabernet Sauvignon. Malbec tenemos como 50 y pico de hectáreas. Y después ya siguen en menor proporción todas las variedades. Tenemos Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Pinot, obviamente, sí, Pinot, Chardonnay y Sauvignon Blanc, y muy, muy poquitito de Petit Verdot. Y de Pinot tendremos alrededor de 2 hectáreas. 12 hectáreas. ¿Y Merlot? Sí. Porque también es una variedad que se da muy bien en Patagonia, ¿no? Merlot, sí, Merlot tenemos unas cuantas hectáreas, es una variedad que se da muy bien. Sí, generalmente se asocia a Patagonia con variedades de ciclo corto, pero la realidad es que después, por ejemplo, el Cabernet Sauvignon es una variedad que, salvo los años que tenemos la malísima suerte de que cae una helada temprana y nos hace levantar el Pinot, el Cabernet corriendo, digamos, salvo esas excepciones, el Cabernet tiene una maduración muy armoniosa, muy lenta, que hace que las notas piracínicas que a veces en algunos lugares donde se madura un poquito antes la parte azucarina y quedan notas piracínicas a veces, para mi gusto, ojo, estoy diciendo que por ahí sobresalen en el vino, en San Patricio tiene una maduración bastante armoniosa, que nos permite tener un vino. A mí me gusta mucho la parte de las notas de pimiento, son muy sutiles y muy integradas con el vino. Me parece que es una variedad de ciclo largo que se da, la gran mayoría de las veces llegamos a cosecharlo perfecto. Hemos tenido algunos malos años donde tuvimos que cosecharlo muy rápido, pero en general madura muy lento y muy lindo. Sí. Y acá preguntan cómo fue la última cosecha. La última cosecha, 2021 sería. Sí, 2021. Fue una cosecha, la verdad, súper prolija, que empezó, prolija digo en el sentido de que la pudimos hacer sin sorpresas, ¿no? No hubo nada. Ya estábamos adaptados al tema COVID, con lo cual esa parte es importante. La cosecha 2020, claro, terminamos como medio clandestinos. La cosecha 2021 ya estábamos todos organizaditos, perfecto, con nuestro permiso para circular, hacer todo, cosechar. Fue una cosecha muy prolija, que empezó con una particularidad para nosotros rarísima, que fue que, la uva que primero tuvimos para cosechar fue un Malbec, que es una parcela de Malbec orgánico que estamos trabajando, que está en una parte alta del viñedo, donde los suelos son pedregosos y son secos, ¿no? Digamos, donde hay muy poco componente de arcilla, es piedra y arena y algún, digamos, depósitos de sedimento eólico, y entonces se ve que el tratamiento, a veces las variedades orgánicas, cuando las recién empiezas a trabajar, puede ser que maduren, digamos, un poquito antes, y arrancamos con un Malbec, algo insólito,
para nuestra cosecha, que siempre Claro. estamos con variedades blancas y el pinot. Primero empezamos con la espumante, obviamente, y después seguimos con la blanca y el pinot, y después van el merlot, después van cambiando de acuerdo a lo que vayamos buscando en cuanto a esas ventanas para encontrar distintos descriptores aromáticos que dejamos en las variedades, para no cosechamos todos juntos, sino que vamos buscando distintas ventanitas para encontrar distintos descriptores aromáticos y distintas cualidades, acidez y demás. Pero fue una cosecha sin sobresaltos, la verdad. Muy prolija, muy linda. Tuvo como dos partes, una que empezó como con un clima bastante templado, después en febrero, principio de febrero, tuvimos como un pequeño piquito ahí de calor que apuró un poquito la maduración de algunas variedades, y después siguió todo muy, muy tranquilo. Así que fue una linda cosecha de la que esperamos grandes vinos. La hicimos muy pensada, muy planificada, y bueno, eso creo que después se refleja en los vinos que conseguimos. Así que esperemos que sea una gran cosecha. Vamos a estar atentos entonces al 2021. Genial. Sí, claro. Ana, te agradezco muchísimo tu tiempo. No sé si tienen alguna otra pregunta para hacerle. Si no, nos vamos a ir con Rogelio Rabino de Finca Flichman, que creo que ya está por ahí. Interesantísimo, sí, Ana, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana, gracias por este rato. Esperemos verte pronto, porque ya vamos a estar hablando del Malma singular también, así que bueno, buenísimo. En unos meses te vuelvo a convocar. Bueno, dale, bárbaro, muchas gracias. Gracias, Ana. Dale, buenísimo. Bueno, estamos ahora con Rogelio Rabino, flamante casi se puede decir, o ya no. No tan nuevo, no, sí, muy nuevo. Jefe de enología de Finca Flichman, ¿no es cierto? Así es, estrenando hace ya 7 meses, no sé si eso es todavía nuevo, pero sí, es nuevo. Yo creo que sí, a mí me gustaría que pensar que sí. Ahora voy a presentar yo. Espérame que quiero poner acá tu presentación. Que hay algo por lo que... ¿Ustedes están viendo ahí lo que yo estoy poniendo? Sí. Sí. Falta que se haga más grande nomás. ¿Cómo? Ahí está, perfecto. ¿Ahí sí lo ven? Sí. Bueno, vamos a estar hablando ahora con Rogelio Rabino, como recién les dije, jefe de enología de Finca Flichman, una bodega que tiene sus años, que ya han estado varios vinos en convivir, incluso de autorías anteriores a la tuya, pero bueno, interesante acá tenerte, encantada de tenerte acá, y bueno, y que nos empieces a contar un poquito, nos lleves a la historia de esta maravillosa bodega. Perfecto, muchas gracias, Tere. Buenas tardes a todos. Vos haces así y yo paso. Dale, voy a hacer así. Dale, sí, como me dijiste, lo vamos a hacer en 21 minutos y medio. Ya me tiraron los... ¿Cómo me puse? Sí, no, buenísimo. Bueno, les cuento para los que no conocen, Finca Flichman es una bodega que fue fundada en 1910 por Isaac Flichman, y desde el año 98 forma parte del grupo Sogrape. En la presentación que yo hice, un poco fue más de fotos que de palabras, porque me gusta ir hablando, pero con muchas fotos. Entonces, eso es un poco la historia. Tiene viñedos en Barrancas, Maipú, y en Cordón del Plata, en Tupungato. Así que eso es un poco la historia. Si querés pasamos... Vale. Esto es historia. Ahí me metí en la historia. Ahí es historia. Bueno, esa foto me gusta porque Flichman tiene, que es lo que me apasiona cuando empecé a trabajar ahí, tiene la unión de lo antiguo con la tecnología. La primera foto es de la bodega, de una parte de la bodega construida en 1910, y la segunda foto que vimos son los tanques de acero inoxidable que son traídos de Portugal en el año 98, que tienen la capacidad de
hacer los descubes, los remontajes automáticamente y los descubes automáticamente y controlar la temperatura automáticamente. Así que esa parte está buenísimo. Si me salen mal los vinos, la verdad que es por culpa mía, no por la tecnología que tenemos en la bodega. Entonces, esa unión de tradición con respecto a la tecnología está súper buena. La bodega tiene una capacidad de 7 millones de litros, fermentable solamente 1 millón. Y abajo, esa foto, me encanta esa foto, es la cava histórica, la de la cava. Sí, a mí me parece alucinante esto. Lo de la cava, lo que hemos averiguado, hay 3 cavas de las más importantes en Argentina. En el top 3 se encuentra la cava de Flichmann. Hay vinos desde 1947 hasta la actualidad. Y desde el 74 a la actualidad se encuentran todas las cosechas. Lo bueno es que no se guardaba siempre la misma variedad, sino se guardaba el mejor vino de ese año. Entonces podemos tener desde Pinot Noir, Riesling, Chardonnay, Malbec, Corte, Syrah, Cabernet. Así que tenemos un crisol de historia argentina y a mí me pone muy orgulloso empezar a sumar mi granito de arena a esa historia tan rica. A esa cava histórica. ¿Se puede visitar esa cava? Actualmente, yo la visité, pero... Sí. Actualmente probamos 77 y 82. Sí, claro que sí. No se puede visitar, pero estamos en el proyecto de nuevamente abrir al turismo porque tenemos un orgullo de mostrar lo que tenemos y también un compromiso y un trabajo de cuidarlo. Perfecto. Voy a seguir. Paso. Soy yo. Acá, ¿estás viendo ahora la sala de barricas? La sala de barricas, bueno, la sala de barricas contamos con 845 barricas, el 90% francesas y el 10% americanas. La verdad que ya lo vienen haciendo y yo lo he seguido, es comprar fudres y barricas de 600, fíjense, abajo son fudres son las que 600. están a los costados, ¿no? Esos son los fudres o toneles, que se les llama, son de capacidad entre 2.000 y 3.000 litros, son gamba, y la verdad que a mí me gustan mucho los fudres o las barricas de 600 porque la integración con la madera es mucho más suave y la unión con el vino me parece fantástica. Yo hace años que vengo trabajando con ellos y voy a seguir en esa línea porque la integración, la verdad, vino-madera es súper buena. Así que es una sala barrica que está acondicionada con control de temperatura. Bueno, este es una parte del equipo. O sea, ustedes saben que el vino no lo hace una persona. Esta es la foto final de la cosecha 2021. Es cuando entró el último camión. Obvio que abrimos un vino en conmemoración del último. Me parecemos un equipo de fútbol, pero no era las caras un poco cansado que quiero estábamos. ver todos con distanciamiento, con el barbijo, sí. Todo muy cuidado. Sí, estaba todo cuidado. Así que esa es una parte del team que me acompañó en esta vendimia. Como les decía, formamos parte del Grupo Sogrape. El Grupo Sogrape tiene bodegas en varias partes del mundo, en Portugal, en Portugal principalmente, en Porto, Douro y Alentejo, en España, en Nueva Zelanda, en Chile y en Argentina. La primera bodega que compraron fuera de Portugal fue Finca Flichmann, o sea que fuimos la primera bodega a la internacionalización del grupo. Bueno, eso es mi foto, esa foto me encanta. Esa un poco, bueno, yo vengo hace 15 años elaborando vinos en Finca Sofenia a mis inicios, Caiquén durante 7 años como head winemaker, y ahora hace 7 meses acá en Finca Flichmann, y esa foto me gusta porque me siento en el medio de la historia o de todo el pasado en cuales trabajo. Así que esa foto representa eso, mirando el pasado y viendo el futuro. Muy bien, y proyectando el futuro. Contamos con el asesoramiento de Alberto Antonini en todas las líneas, lo cual es ahora en esta pandemia degustamos vía Zoom, ¿no es cierto? Mandamos las muestras. Ven como nosotros, así, vía Zoom. Sí, igual. Así que, bueno. En todas las líneas contamos con el asesoramiento de Alberto, la verdad, nunca había trabajado con él y es una persona muy, muy humilde en sus conocimientos y un capo. La verdad que me gusta mucho trabajar con él. Bueno, vamos a la tierra. A la tierra. Bueno, ¿a dónde estamos situados? Es en Barranca, donde se encuentra la bodega. Este es el departamento de Maipú. Es el único, por ahí, lugar vitivinícola que está al sur del río Mendoza.
está entre los 800 y los 700 metros sobre el mar, donde se encuentran nuestras vides más antiguas. Hay espalderos y también hay parrales, hay los históricos de Syrah, Cabernet Sauvignon, Malbec y varias variedades. Es un clima bastante cálido si lo comparamos con otras regiones, y con suelos bastante heterogéneos, y geológicamente la verdad que tienen cosas muy interesantes. Ustedes tienen, espera, antes de seguir, primero y principal, lo que utilizan son bodegas, uvas propias, de viñedos propios. Sí, el 98,5-98% son uvas propias. Solamente compro un 2% para hacer, vamos a hacer proyectos para lanzar dentro de 2 años. Estoy trabajando en varios proyectos, entonces he comprado algunos batch en algunos valles, pero el 98% es uva propia. Y dentro de esa, o sea, ¿cómo es la distribución de esos viñedos? Ahora estamos viendo y escuchándote hablar de Barrancas, de Maipú, que es donde está la bodega. ¿Qué cantidad de hectáreas tienen ahí? En Barrancas son 108 hectáreas y en Tupungato son 228. O sea, en total son casi 350 hectáreas, 330 hectáreas en total, propias. Bien, perfecto. Acá no sé qué estamos. Bueno, acá un poco esto habla siempre de la primera zona, de lo que se llama primera zona, que deriva de que era la primera zona de regadío, y el Barrancas deriva de todo el material que trajo el río Mendoza. Siempre se habla que mientras más cercano a la cordillera es más pedregoso, y mientras más alejas es más de material fino. En Barrancas es totalmente diferente, porque había un tema geológico que es el cono aluvional, o a donde está arrojando el río Mendoza en la actualidad. Entonces encontramos suelos súper pedregosos. Hay un tema geológico que eso era una isla, por eso esta Barrancas aparece como rodeado de 2 brazos del río, eso hablando de muchos años, y ahora solamente pasa por el lado norte. Entonces es un suelo súper pedregoso si nos vamos hacia el norte, y si nos acercamos a las sierras de Barrancas, son suelos más finos. ¿Alguien estoy escuchando? Sí. Buenas noches. ¿Cómo están? Sí. A ver. Ahí está. Ahí está. Así que geológicamente es una zona muy interesante, es zona de primicia, hay que cosechar siempre un poco más temprano. Eso en general es Maipú, Barrancas. Barrancas. Voy rápido para cumplir con el tiempo. Estás muy bien, Martina. Estamos bien. Bien, Valle de Uco es una presentación generalmente Winkler 2 a Winkler 4, y precisamente estamos en Cordón del Plata. ¿Qué significa eso de Winkler? Winkler es una medida de la aptitud vitivinícola de zonas. Mientras Winkler 1 o Winkler 2 son más frías, y hacia te vas a Winkler 5 es más cálida. Mide las temperaturas por encima de 10 grados en el periodo vegetativo y madurativo de la uva. Es un poco para estandarizar y comparar. No te indica algo, o frío o cálido, pero es para comparar zonas de diferentes partes del mundo. Ok, perfecto. Bien. Bien. Perdón. Estamos precisamente en Cordón del Plata, que es, si ustedes se ubican, la ruta 89, la famosa ruta del vino, hacia la izquierda. Es decir, hacia la derecha tenemos Guatarí y hacia la izquierda tenemos Cordón del Plata. Ahí tenemos, como yo decía, 228 hectáreas plantadas en 1998 y algunas plantaciones sucesivas, y es una zona que comparte, según la geología, lo que estudió Guille Corona, comparte todo el abanico de Guatarí. Es decir, que estaríamos dentro de Guatarí, pero no estamos dentro de la IG. Estamos trabajando con nuestros vecinos, porque Cordón de Plata no es IG en la actualidad. Estamos trabajando para encontrarle la diferenciación y el trabajo, ¿no es cierto?, de terroir y demás, para lograr presentar la IG Cordón de Plata. Ahí, como les decía, está a 1100 metros sobre el mar. Tenemos una gran heterogeneidad de suelos súper. Eso para mí es lo que más me impresiona, cuando uno camina por esos lugares,
la heterogeneidad, mirás para la derecha, mirás para la izquierda, un poco más adelante, un poco más atrás, y te vas encontrando con suelos completamente diferentes. Así es, así es. La finca nosotros es como que está de la parte más alta, ¿no es cierto?, ruta 89, y hacia la parte más baja, que es el corredor productivo. Entonces la heterogeneidad es abismal, pasamos suelos casi sin presencia o sin horizonte 1 a suelos súper pesados en la parte de abajo. Ahí yo tengo un par de fotos que sacar. A ver. Bueno, como verán, no sé si se ve bien en rojo está marcada la finca. Parte de la sí, se ve perfecta. Yo la veo casi una L. Según los estudios estaríamos dentro de Gualtallarí, pero no estamos dentro de la IG. Y hacia la ruta, como se ve, hacia arriba, estaría el inicio de la finca, y al finalizar es el inicio. Eso sería a donde estaríamos ubicados el viñedo. Cordón de Plata, le llamamos Cordón de Plata porque es la zona políticamente que está dividida el distrito de Tupungato. Eso sería lo que es el distrito de Cordón de Plata, que no es IG. Lo que está en colores más rojos o amarillos es zonas más pedregosas, y en la línea punteada sería el vértice del abanico de Gualtallarí, por eso está marcado punteado. Y fíjense que hacia abajo las pendientes son totalmente diferentes, es decir, ya va a haber menos pendiente, y consecuentemente el material de deposición del suelo es mucho más fino, pasando de limo, arcilla. En algunos sectores hay algo de arena. Entonces pasás de arriba arena, y abajo arena pedregoso, y abajo limo. Un poco para esa diferenciación. Ruta 89, la ruta de arriba, ese es el suelo que tenemos, y abajo, fíjense, un suelo limoso y bastante pesado. Entonces obtenemos no vinos mejores ni peores, son vinos súper diferentes. Entonces en eso te influye el punto de cosecha y el vino objetivo final. Exacto. Espera, te sigo. Ahí es donde se ve, bueno, esto que digo, ¿no? Que uno va caminando por ahí y va viendo cosas nada que ver. Es impresionante. Y no solo el suelo, bueno, es un trabajo de polígonos que se hizo con Pedro Parra, que es un geólogo, donde se determinaron diferentes polígonos de terroir y se verificaron durante muchos años en microvinificaciones separadas, y de esos tenemos dos vinos que son de microterroir. De los 6 polígonos estamos trabajando con 2, que es el 5 y el 6. Y yo esta vendimia saqué fotos de esos polígonos, y la verdad que son diferentes. Ahí la vamos a ver y le voy a explicar un poco de qué se trata. Lo que habla de y además de esos específicos polígonos, también estos mapas te dicen cuándo cosechar una cosa, la otra, cómo va a madurar algo, una parte, otra parte, demás. Seguro, no solo del mapa de suelo, sino de la interacción con el material genético, que es muy diferente en algunos sectores, y el manejo, que también es bastante diferente. Entonces, esos 3... Manejo que le van a hacer al viñedo. Claro, te une los puntos de cosecha, siempre pensando en el vino objetivo. Fíjense, estamos hablando de la misma hilera, es decir, la misma hilera. En un lado tenemos el polígono 5, que es franco arenoso, casi 60-70 centímetros, y abajo una gravilla y con muy buena penetración de raíces. Y a la derecha es un suelo en el mismo cuartel, en la misma hilera, un suelo con mucho limo carbonatado, y donde el sistema radicular está súper contenido, porque hay compactación. Entonces, en el sistema con piedras tenemos un sistema radicular súper profundo, donde profundiza, y en el suelo limoso tenemos un sistema radicular más reducido. Por ende, en la segunda foto vamos a ver la diferencia de lo que te influye el vino. Ahí la foto que no sé si ya está. No se me pasa. ¿Que me ahogué? Mira, esta. Eso. No sé por qué no se pasaba. Ahí está. Bueno, esa foto yo me puse en el medio. Imagínense que estoy en el medio de la hilera y saqué una foto para un lado y una foto para el otro lado. Me di vuelta.
La foto donde se encuentran las malezas en el interfilar era la zona donde se encontraba la gravilla o las gravas abajo, donde era franco arenoso con piedras abajo, ¿no es cierto?, con rocas. ¿Por qué tiene mayor malezas y por qué tiene mayor vegetación, mayor vigor? Porque las raíces han profundizado mucho, entonces eso se representa en mayor vigor en las plantas. Y si vamos para el otro lado, donde era limoso, el suelo, las raíces están más contenidas, están más superficiales, donde tiene más influencia cuando se seca y se riega, y el vigor de las plantas es mucho más reducido. Entonces, acá es donde me cambió un poco la cabeza. Claro, se ve como en el tronco incluso. Claro, entonces acá me cambió la cabeza, porque siempre decíamos uno, donde hay más piedra, el vigor es menor. En este caso no, pero porque empieza a influir otras variables, que es la compactación, el limo y demás. Entonces, imagínense, en general, ¿no es cierto?, de un lado, donde está el limo, donde el vigor es más reducido, hay mayor concentración de fruta y además a fruta madura, porque hay menos vigor. En general estoy hablando, ¿no? A donde hay mayor vigor, la fruta es un poco más fresca, se cosecha más tarde porque le cuesta madurar y se va más a la parte herbal y especiada. Imagínense eso en una hilera, la diferencia. No, una locura claro, Bueno, pero después se me ocurre que la mezcla de esas cosas es lo que hace rico o complejo al vino, ¿no? Tal cual. En este caso nosotros lo hemos mantenido por separado, se llama Microterroir San Ancir, Microterroir Gravel Stone. Lo mantenemos separado porque está muy bueno comparar lo que... Para comparar. Claro, lo que dice el suelo, porque acá eliminás variables como el manejo, el clima, ¿no es cierto? Porque la única diferenciación que vos tenés es el suelo, ¿no es cierto? Vos lo cosechás antes, lo cosechás en la misma. Y la única diferencia es el suelo. Y acá es donde te influye, porque el suelo te influye en el vigor y ahí te cambia todo. Es impresionante. No sé por qué no me deja... Bueno, y como para nosotros es muy importante, el 90% de nuestro mercado es mercado externo y el 10% es mercado nacional, exportamos a muchos países donde es casi una regla obligatorio tener certificaciones de inocuidad alimentaria. La certificación BRC es la más de las altas estándares, junto con FSC 22000, que te habla de la inocuidad del alimento. Es decir, con esta certificación uno puede vender en los países más complejos de certificaciones. Te abarca lo que es trazabilidad, inocuidad, te toma todo el proceso. Para nosotros es muy importante. Además, del año 2019 también se certificó bodega y viñedo bajo el protocolo de sustentabilidad de bodegas argentinas. Ok, ¿y qué significa eso? Eso, vamos a ver un par de fotos porque como es una palabra tan amplia que abarca sustentabilidad. Ayer estuvimos hablando de vinos orgánicos, biodinámicos, de las bodegas, de todo, pero de sustentabilidad no lo vamos allá. Un poco la sustentabilidad es dejar tu menor huella en el trabajo diario o tu huella que sea positiva. Además de lo de certificación de bodegas de Argentina, nosotros tenemos un protocolo de sustentabilidad del grupo, donde tenemos paso a paso, año a año, las etapas que tenemos que cumplir. Nosotros ahora estamos entre el 5 y el 10%, depende de los periodos, de abastecimiento de energía sustentable o renovable, que en este caso tenemos paneles solares. Tenemos que llegar al 50% en los próximos 25 años. Después tenemos un trabajo comunitario con la zona de Barrancas, donde damos trabajo, intercambiamos, por ejemplo, las computadoras en desuso se las donamos a la escuela y todo eso. Una parte social y una parte de bodega y de viñedo, ¿no es cierto? Yo he puesto un par de fotos para explicarlo puntualmente, trabajo que a mí me parece súper importante. El primero, en un lado, todos los residuos de la bodega, orujo y escobajo, se reutilizan para el suelo. Eso te mejora primero el mantenimiento de la humedad en el suelo, mejora la microbiología del suelo y además aporta materia orgánica. Y en el segundo son los famosos cultivos de servicio,
en el caso de Tupungato son malezas naturales que salen de montaña, y en el caso de Barranca son implantadas. Tenemos ensayo de variedades gramíneas o también de variedades leguminosas. Eso lo que te permite es, año tras año, mejorar la microbiología del suelo, evitar la erosión del suelo y además aportar materia orgánica. Así que uno es el aporte y el otro. Uno de esos es de lo que estamos trabajando. La segunda es de lo que le comentaba de los paneles solares. De los paneles solares que tenemos arriba de las oficinas. Con eso entre el 5 y el 10% de nuestra energía es renovable. Tenemos que seguir implementando. Y a la izquierda es un sistema de control de temperatura dentro de una barrica. Lo que nos pasaba es que nosotros controlamos la temperatura de la sala de barrica antes, de acuerdo a la temperatura ambiente, pero nunca la temperatura dentro de la barrica. Como es una barrica, la inercia de temperatura es mucho más estable, entonces nosotros sobreenfriamos. Ahora, controlando la temperatura del vino dentro de la barrica, se prende muchísimo menos el equipo de frío y ahorramos entre un 25 y un 30% más de energía. Entonces es un ahorro bastante importante en el uso de energía. Bueno, esto lo tenemos por toda la bodega, la finca y demás. Los manejos de residuos, tanto vidrio, cartón, plásticos, orgánicos. Lo orgánico va para el compost que se maneja con el agua de residuos. Y lo demás vienen empresas que hacen, donde les vendemos los residuos para reciclaje de vidrio, cartón y todo eso. Entonces tratamos de hacer un circuito lo más cerrado posible. Ay, espera que no estoy acá. Y esto para mí, yo vengo trabajando con este sistema hace muchísimo, a mí me parece muy importante, que la bomba Yolander, y además tenemos sensores de humedad. Con esto nos permite disminuir la cantidad de agua que necesita o que utiliza la planta. Es una bomba que uno con una hoja la coloca, mide la presión y con eso directamente uno sabe el estado hídrico de la planta. Y nos manejamos bajo unas curvas de Ojeda, que es un ingeniero argentino que trabaja en el INRA de Francia, donde tiene un mínimo y un máximo, y nos queremos ubicar en esa curva, y con eso en la 2021 redujimos casi un 40% el uso de agua. Tan fundamental. Sí. El tema del agua es un temón. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos? Necesitamos vino, urgente, necesitamos hablar de vinos. Hay un montonazo de preguntas que ahora me voy a meter a hacértelas, pero antes de hacerte las preguntas... Voy tomando el vino, por las dudas, primero. Dale, vas tomando el vino y nos vas contando de algo en lo que yo participé, porque para este vino viajamos junto a Alejandro y a Vero Grisati, y estuvimos ahí en la bodega con Rogelio, bueno, era un montón de gente de Flichmann. Probamos muchísimos componentes, armamos diferentes cortes, los catamos a ciegas ahí, elegimos algunos cortes que nos habían gustado, y después los volvimos a catar a ciegas acá en Buenos Aires para elegir el corte ganador. Tal cual. Este es un blend de nuestra finca, entonces, de Cordón del Plata, en Tupungato. Es un blend de 50% Cabernet, 40% Malbec y 10% Merlot. Perdón, 40% Merlot, 10% Malbec. Me encanta que sea base más Cabernet. Yo soy un fan del Cabernet y un fan del Merlot. Así que es buenísimo. El sistema de vinificación de los componentes fue bastante tradicional. La maceración total son 30 días. 20 días de fermentación y 10% y 10 días entre 5 de maceración prefermentativa y 5 de post. Y después tiene añejamiento en barricas, una parte en barrica francesa y una parte en barricas americanas. En el corte final creo que quedó el 7% de barricas americanas y estuvo durante 12 meses. Es un vinazo. Vinazo quedó vinazo. No sé si lo probaron. Ya los socios, voy a dejar de compartir así te vemos a vos. Yo no... Le voy a pedir a Joa que me ayude para que él esté destacado. Mientras yo te voy a hacer las preguntas que hicieron acá, que son un montón. Espérame un poquito, vamos a arrancar. Después nos vamos a meter en el vino, que estaría buenísimo que si lo probaron al vino, nos hagan sus comentarios también, ¿no?
Consulta, Rogelio, ¿los estándares los ponen ustedes o el grupo? No, hay una columna vertebral que tiene que ser la calidad, ¿no es cierto? La calidad y la consistencia. Después cada bodega tiene su estilo, por eso el director de enología, digamos, yo soy el director de enología y viticultura, de las dos cosas, porque soy ingeniero agrónomo, es siempre del lugar donde está la bodega. Es argentino, es neozelandés, es chileno, es español, es decir, ellos no se meten en el estilo y en el concepto de los vinos porque siempre priorizan los grandes profesionales que tiene cada país. Así que no, solamente consistencia y calidad, lo demás estamos con mucha libertad. Excelente. ¿Utilizan solo barricas de roble o también huevos de cemento para algunos vinos? No, la verdad, solo en caso de añejamiento son fudres, barricas, y también tenemos piletas de concreto y tanques de acero inoxidable. Tenemos todo lo que es el sector antiguo, son todas piletas de concreto. Lo único, claro, digamos que no, la verdad que el tema del concreto para mí no aporta nada, sino es más importante el punto de cosecha y recorrer el viñedo que el elemento de contención. Bien. ¿Qué línea uvas eligen para los toneles y cuáles para las barricas? ¿De qué depende que usen una u otra? Mira, es una muy buena pregunta. Yo siempre hago el paralelismo que el enólogo es similar a un chef, ¿no es cierto? O un pintor, ponele, sacando la distancia, ¿no es cierto? Un pintor, si tiene por ahí más colores, pinta más divertido o tiene más. Un chef con más ingredientes tiene más posibilidad de hacer algo complejo. Entonces, a mí me gusta mucho, por ejemplo, un mismo vino, un lote que yo decido de estos microensayos que hacemos, colocarlo una parte en fudre o en tonel, y una parte en barricas, y una parte en barricas nuevas, y una parte en barrica usada. Entonces, de una misma yo tengo 3 estilos de vino diferentes, y si yo te lo complico, de esa misma sector yo lo cosecho en 3 partes diferentes. Entonces tengo de un mismo lugar 4 cosechas diferentes, y de cada uno lo coloco a 2 barricas o a un fudre. Entonces hago como esa es la magia del enólogo, porque viste, también está bueno eso, está bueno que digan que algo de laburo hacen, pues si no está todo en el viñedo, todo en el viñedo, y resulta... Y degustaciones, nada, no. Esa es la parte, es buscar, siempre digo, buscar ingredientes o condimentos para hacer tu vino más complejo. A mí no me gusta la foto, me gusta la película, entonces me gusta tener muchas escenas, sería. Excelente, excelente. Otra pregunta, ¿cómo hacen para combatir los bichos en los viñedos? Mirá, estuvimos hablando gracias de cosas a Dios, orgánicas, por eso en Mendoza no tenemos mayores problemas de bichos, digamos. Los mayores problemas que podemos tener son 2. Es el tema de la hormiga, que es un tema. No en el caso de Barrancas, que es una zona que tiene que cultivar hace mucho, los problemas de hormigas no son problemas. Sí en Tupungato, y con eso utilizamos azufre para matar al hongo. El azufre está permitido, ¿no es cierto? Azufre para matar el hongo, que es de donde se alimentan las hormigas. Y en el caso de Lobesia botrana, que es que es una mariposa, un orquídeo, se utilizan trampas, perdón, no son trampas, son confusión sexual. Los cositos esos, claro. Son difusores, de plástico. Son difusores de feromona, lo que hace eso confundir al macho y no copulan, entonces disminuís la población. Esos son los mayores problemas de bichos que tenemos en Mendoza. Gracias a Dios no hay más, digamos, o hay algunos que puede ser un poco de ácaro, de arañuelas, pero son muy puntuales no son gran ataque. Así que ser orgánico, sustentable en Mendoza con su clima seco es bastante más fácil que en otros sectores. Obvio. Acá preguntan, ¿cuánto es la producción anual de la bodega y cuánto es mercado nacional y cuánto es internacional? Un poco, a ver, este año hicimos 3.600.000 kilos, y esa es la producción, y el 90% exportación, 10% mercado nacional. Impresionante. Impresionante, qué poquito nos dejan. ¿Cordón del Plata es la denominación de unos vinos de Flichmann? No tienen vino que se llama Cordón del Plata.
No, porque como al no ser No, IG todavía legalmente no lo podemos no poner. lo Así que usan. claro, ese es el trabajo que vamos. O se puede llamar Corona de Plata o se puede llamar otro nombre. Todavía no lo estamos. Tenemos claro el nombre, pero tendría que ser Corona de Plata. Bien, hay alguien que estaba asombrado, le pareció increíble esas fotos, esas dos fotos que vos contabas, que te diste vuelta de un lado y del otro y qué encontrabas, ¿no? Sí, es de verdad impresionante. Radical el cambio de suelos. Acaban de servirme el final de la botella de paisaje cultural y quedó algo raro en el vaso, dice. Ramitas, ¿puede ser? Ramita, ¡Oh! si mando una foto, ojalá que no sea ramitas. No, no el vino es un producto natural que puede tener sedimentos, Sedimentos. aunque sea filtrado. Si tenés para compartirnos una foto, podés. A ver, Sí, contame. aunque sea filtrado, lo mismo después puede provocar una inestabilización en la botella por cambios de temperatura que puede provocar la precipitación de, generalmente es materia colorante o bitartrato. Bien. ¿Qué potencial de guarda para este blend? Mira, yo lo que haría es muy simple. Me compraría 12 botellas y abriría uno por año. Porque es muy difícil decirte el potencial ¡Me de guarda. encantó! Te vas a poner a vender de bombilla, Rogelio, olvídate. ¿Viste? No, no, no está Chicos, 12 preparado. No está botellas se tienen que preparado. comprar. No, es una pregunta bien difícil porque depende de lo que vos busques. Digamos, si a vos te gusta un vino frutado, con muchos aromas primarios, y en 2 o 3 años va a llegar a su apogeo. Pero si a vos te Claro. gustan los vinos aromas terciarios, más de añejamiento, y bueno, a lo mejor digamos, el punto culmine va a tener 10 años o 15 años. Pero es un vino, más o menos para que tengan una idea, es un vino que por su estructura tánica, su acidez y su concepción de vino, por lo menos entre 15 y 20 años estaríamos muy bien. No, Yo la chicos, 12 verdad botellas no llego mínimo a eso. tienen que comprar. Claro. 12 botellas mínimo. Esto tiene que ir a la cava de Fridgman para que en unos años nos vayamos para allá y lo probemos. Me Así es. encantó. Gracias, Rogelio. No sé si hay muchas preguntas más, pero lo tenemos a Martín ya esperándonos. No, Son Martín, las por favor, que 8 me va a matar, menos Martín. 5, por Dios, de doña Perdón, Paula. Martín. Te agradezco muchísimo, Roque, todo lo que nos contamos, lo que nos contaste. Nos contamos, sí, yo por ahí cuento cosas también. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar hoy. Ya, Y ahí gracias a preguntaban si ustedes. va a venir algo de alta gama, y sí, viene ahora, Sí, el próximo mes, un dedicado de alta gama, también vino singular que fuimos a hacer allá. tengo una botella acá de primicia que la voy a esperar porque está muy buena. No te voy a contar ¡Ay, más. súper! ¡Fabuloso! Salud, Roque, Nos vemos. gracias. Gracias, saludos. Nos vemos. Adiós. Chao, Martín, suerte. No, Roge, no, un Hola, placer siempre. Martín, qué manera de hacerte esperar, perdón. No hay Pero problema, viste, sí. es que esto Siempre de se estar... aprende escuchando a los colegas. Tengo que ir a visitarte a No, hacer espionaje industrial, Roge. no, Obvio. además esto de Bienvenido. tenerlos a ustedes acá es nada, hay que sacarles el jugo. Estamos Es un con placer. ellos, con los hacedores. Sí, yo Así tengo que menos bueno, ¿cómo estás ingenio vos, igual, así que Martín? debería ser más corto lo mío igual. ¿Debería ser más corto? No, vamos a ver si te dejan que sea más corto. Vamos a ver. Estamos con Martín Kaiser, jefe de Enología y Viticultura de Doña Paula. Así es. Y bueno, más allá de que vamos a hablar de Doña Paula Estate Black Edition, que es el vino que les llegó a los socios, yo sé que tenés cosas para contarnos y realmente a Martín hay que aprovecharlo, hay que sacarle el jugo. Bueno, gracias, un placer, gracias por la invitación, Tere. Siempre me encanta hablar bueno, de lo que hacemos y encontrarse con gente que es apasionada del vino, que bueno, en realidad somos como un nichito, ¿viste? Los apasionados del Sí, vino, somos casi una especie rara, pero bueno, cada vez somos más y está buena la movida, está buena la movida porque el vino está muy relacionado a buenos momentos, está relacionado a la historia, a hechos culturales de diferentes partes del mundo. Así que siempre que aprendemos un poquito del vino, nos enriquece, digamos. totalmente.
¿Querés que hablemos primero de este corte o querés que arranquemos por otro lado de la presentación y después terminamos en este corte? Dale, hagamos así, dejémoslo para el final, Albino. Dale, vamos a pasar Eh, entonces. ujú, Ahí vamos. ajá. Bueno, esa es una foto de la bodega. La bodega fue fundada en el año 98. La primera añada en realidad que elaboramos fue en el 99. Y Doña Paula es una empresa de capitales chilenos que nació en este predio que estamos viendo ahí en la foto, que es una que es una finca que está ubicada al sur de Luján de Cuyo. Luján de Cuyo como la zona más tradicional para hacer vinos finos de Mendoza. Eh, cuando digo tradicional es porque es una zona que eligieron nuestro abuelo y bisabuelos hace mucho tiempo para hacer bodegas de bajo volumen. Porque hay otras regiones como el este de Mendoza donde predominaban las bodegas. Había bodegas chiquitas, pero también había bodegas muy grandes. ¿Pero a Al sur Luján se le había dice primera zona o no? ¿Es Luján? Luján y es una parte de Luján y una parte de Maipú. Y Ok. nosotros no estamos dentro de esa parte llamada primera zona porque primera zona se les tomó el nombre del sistema de distribución de agua por canales. Era simplemente la primera zona que abarcaba el primer desvío del agua del río Mendoza. Que No le está llegaba el agua, relacionado, digamos. claro, independientemente, no estaba relacionada a la calidad del vino, el nombre de primera zona. Ah, ok. Nosotros estamos más al sur, en esta zona que se llama Ugarteche, es un distrito de Luján, y nosotros, por ejemplo, no tenemos agua de río, sino que todo el agua que usamos es de pozo. Es agua que Ok. llega de la cordillera, del deshielo, a través de los ríos y arroyos, pero que van penetrando y van alimentando las napas. Así es como Ok. llega el agua hasta nuestros viñedos, por el subsuelo. Nosotros qué hacemos? Hacemos perforaciones y bombeamos el agua a la superficie para poder utilizarla para regar. Perfecto. Con el riego por goteo. Así es. Explicable. Eh, ¿Pasamos? pa- Dale. Ah, bueno, ahí se ve el Cordón del Plata de fondo. Se ve muy clarito Sí. en eso. Cordón del Plata es el Cerro Plata tiene 6.000 metros de altura. Entonces es impresionantemente imponente. Desde la mayoría de los puntos de Mendoza se ve el Plata ahí, es casi omnipresente. Es un Total. cerro hermoso, difícil de subir. Yo me gusta ir a la montaña y la vez que fui a subirlo me agarró un temporal y no pudimos hacer cumbre. Ah, ¿intentaste Pero subirlo? Wow. sí, una vez estamos entrenando para subir a la Concagua, que por suerte la Concagua tuvimos buena suerte con el tiempo, pero ahí en el Plata Claro. nos rebotó. Bueno, hablando de altura, les quería mostrar este corte del continente, a la altura de Buenos Aires, a la altura de Mendoza. Si nosotros pudiéramos, así como está la foto, con el poco acostada, la imagen del mapa de la Argentina, si hacemos un corte del Pacífico hasta el Atlántico, veríamos el perfil de elevación que tenemos abajo. ¿Y qué se ve? Primero empezamos de izquierda a derecha por Chile. Chile es un país, como ustedes ven en el mapa, más bien angosto, que tiene muchos vallecitos encerrados en pequeños cordones montañosos hasta que llegamos a la cordillera de los Andes que compartimos. El límite entre Argentina y Chile está dado por lo que se le llama línea de las altas cumbres y divisorias de agua. Es decir, que está trazada la línea para que el agua que corre para el Pacífico sea de Chile, sea cerros de Chile, y donde el agua corre para el lado de la Argentina son cerros argentinos. Pero fíjense la altura de que estamos hablando. Bueno, ahí en ese lugar llegan casi a los 5.000 metros. Por supuesto, un poquito más al norte, de donde está nuestra finca, está la Concagua, que llega casi a los 7.000 metros. Es decir, que es una barrera tremendamente imponente que frena la humedad del Pacífico. Y si se fijan, ahí donde dice Santiago a la izquierda, que es Santiago de Chile, fíjense que se ve cierto color verde por la humedad que recibe del Pacífico, y del lado de Mendoza es totalmente desértico, Nada. porque esta barrera no permite pasar la humedad. Y del otro lado, Buenos Aires, que tiene 1.100 milímetros de precipitación al año, a medida que nos vamos acercando hacia el oeste se hace más seco el ambiente,
y se hace más seco porque estamos más lejos del Atlántico, obviamente. Y además, esto tiene una influencia en las temperaturas, porque los climas más secos se hacen más extremos. Los océanos tienen un efecto moderador de la temperatura, y mientras que los climas más continentales, por llamar de alguna manera, tienen mayores temperaturas durante el día y en el verano, y son más fríos también durante las noches y en el invierno. O sea, hay mayor variaciones de temperatura estacionales y diarias. Ok. Lo otro que es interesante, que vemos abajo, he puesto ahí diferentes regiones, como Alturas. Guatallarí, Altamira, la zona este, que son los lugares que hoy estamos usando para desarrollar los viñedos, la gente que producimos en Mendoza. Y podemos elegir plantar a 700 metros de altura o a 1500 metros de altura, y lo que nos va a producir eso es una gran variación de de altura, dije. Nos va a producir Sí. grandes variaciones de temperatura. ¿Mm? Creo que lo tenemos en la próxima lámina, si lo pasas, Tere, para A explicarlo un ver. poquito. Ahí No, está. bueno, ahí, dejémoslo ahí. Eh, Esto es para explicar suelo, pero también nos sirve para ejemplificar. La cordillera de los Andes es, como les decía, es una gran generadora de material aluvial, y tiene el pedemonte y tiene la zona que los ríos forman también una zona de llanura donde también se depositan materiales. Y las temperaturas van variando según la altura y según cuánto nos acercamos a la cordillera. Entonces, Claro. mientras más cerca de la cordillera, mientras más en el pedemonte estemos, las temperaturas van a ser más frías. Y eso es lo que hablaba Rogelio, que hablaba del índice de Winkler, que nosotros usamos para Sí. caracterizar cuán caliente es el clima vitícola. Entonces, por ejemplo, eh, un viñedo ubicado en la zona este de Mendoza, como puede ser San Martín, Rivadavia, es Winkler 5, quiere decir que es una zona caliente. Claro. Ahí mi papá tiene un viñedo, y me ha tocado hacer cosechas de durazno que son en enero, y pasarse enero entero en la zona este no es para cualquiera, es caluroso. Es un El calorón. sol pega fuerte, los suelos son más bien arenosos y la verdad que pega fuerte. Eh, ¿Y por hay supuesto, menos ahí amplitud térmica? la ¿O amplitud no? ¿O térmica no es tan también? alta, te diría que es promedio, son Ok. unos 14 grados. Durante la noche refresca, Ujú. pero durante el día hace mucho calor, sobre todo en verano. ¿Y la A amplitud medida térmica sí también se modifica a medida que nos acercamos a la cordillera? O sea, ¿hay más amplitud o no? La amplitud térmica tiene el siguiente comportamiento. Mientras más pendiente hay, la amplitud térmica es menor. Y Ok. la máxima amplitud térmica se da en el fondo de los valles. Hay sectores de Mendoza, por ejemplo, Agrelo, Mm. por ejemplo, la parte sur de Pedriel y Tunuyán, por ejemplo, que está la ciudad de Tunuyán, que están Sí. ubicadas en el fondo del valle, son lugares con las máximas amplitudes térmicas. Ah, Porque mira. porque ahí durante el día hace calor, pero a la noche se acumula el aire frío que fluye de las zonas más altas, como si fuera un líquido. Y se El, queda el aire, ahí. el aire frío es más denso y fluye de las partes altas a la parte baja. Entonces, si bien hizo mucho calor durante el día, a las noches refresca muchísimo. Y podemos tener amplitudes térmicas, por ejemplo, de 18, 20 grados. Es Un muchísimo. montón. En cambio, por ejemplo, lo opuesto puede ser un lugar como Cordón del Plata, que mencionaba Rogelio, o Gualtallarí, que en este mapita que están viendo ahí ven donde dice aluvia a los indios. Son Sí. dos viñedos nuestros que están plantados en lo que se conoce como la parte de abanico aluvial proximal, que es decir, que está próximo a la cordillera y tiene mucha pendiente. Cuando tiene mucha pendiente, el aire frío fluye durante la noche hacia las zonas más bajas y no baja tanto la temperatura. Y durante el día, como son Ah. zonas altas, tampoco son tan calientes. Entonces tienen días templados y noches relativamente frescas, pero no frías. Entonces la amplitud térmica es más baja. Hay un Ok. mito, hay un mito que de hecho yo lo estudié en la universidad también,
que dice que para obtener alta calidad tenés que tener alta amplitud térmica. Pero ese es un mito que está desmitificado, por decirlo. Me encanta, derribando mitos, porque yo era lo que Sí. te iba a preguntar, porque uno escucha tanto hablar de la amplitud térmica que Claro. pareciera ser que es lo que necesitamos para sacar un buen vino, no necesariamente. Bueno, no. De hecho, nuestro viñedo de Gualtallarí tiene una de las amplitudes térmicas más bajas de todo el Valle de Uco. Y Mira. bueno, a nosotros nos encantan los vinos que salen de ahí. Eh, o sea, no es que sea mala la amplitud térmica, sino que no es el hecho más No es el determinante. factor más determinante de la Claro, calidad. Ujú. claro. Hay otras claro, cosas mucho más importantes. En esta, seguro. déjame que te explique un poquito esta lámina. Sí. Cuando todo Mendoza, te diría prácticamente el 99,8% de los viñedos de Mendoza están plantados sobre suelos aluviales, que están formados por materiales arrastrados por el río. ¿Mm? Normalmente estos arrastres se producen más fuertes cuando hay una tormenta en la montaña y baja el aluvión, por eso se llaman suelos aluviales. Y se depositan en forma muy distinta según la distancia de la cordillera, y además hay mucha heterogeneidad, que esto estaba hablando también Rogelio, que les mostraba fotos con diferentes tipos de suelos a muy corta distancia. Pero ahí sí hay un patrón de distribución que es el siguiente. Cuando estamos cerca de la cordillera, los suelos tienden a ser más pedregosos, porque el agua, como tiene más pendiente, tiene más energía, baja más rápido el río y tiene más fuerza, más capacidad de arrastre de materiales gruesos. A medida que llega a lo que se conoce como el abanico medio y el abanico distante, eh, el suelo, el agua pierde velocidad y pierde fuerza para mover materiales gruesos, entonces deposita allí solo materiales finos. Hay una zona de transición, que es este abanico medio, que nos vamos a encontrar suelos más bien profundos, con material en fino, mezclado con suelos pedregosos. Y bueno, todo esto es muy importante para nosotros porque nos va a dar diferentes vinos, o nos va a determinar que la misma zona, la misma región, con temperaturas similares, se adapte mejor a hacer vinos tintos o vinos blancos según el sector de suelo que tengamos. ¿Qué distancia tenés entre lo que es, por ejemplo, en este caso, los indios y los cerezos? Normalmente la zona proximal, que es la que tiene mayor pendiente y más pedregosa, está alrededor de entre 10, 15, 20 kilómetros de distancia de la cordillera. Por más lejos, Ok, ya los suelos se hacen más finos. Depende mucho ok. de los subsectores, pero los conos aluviales proximales tienen ese tamaño, más o menos son 15 kilómetros. Y por ejemplo, cuando nos alejamos en el río Mendoza, que es el río más importante de la zona norte de Mendoza, la parte distal es toda la zona este, son todos los suelos más profundos, son suelos Claro. franco-arenosos, con materiales más finos. Bien. No sé si querés pasemos a la siguiente. Pasamos. Bueno, entonces ahí, hablando de suelos, lo que ven arriba a la izquierda es un mapita de nuestro viñedo que le llamamos el Alto. El Alto es se llama así el Alto le pusimos porque está dentro de Luján de Cuyo en una parte que es bastante alta. Abajo ven un mapita que dice primera zona y después dice Valle de Uco, y los colores con que está pintado está relacionado a la categoría Winkler, pero hablando de suelos, fíjense que el viñedo del Alto está ahí con una flechita y está en la parte alta, la parte más alta, que es la parte más cercana a la cordillera de Ugarteche. Toda esa mancha amarilla que se ve donde dice primera zona es la parte Sí. sur de Luján de Cuyo, es Ugarteche, y alcanza a verse en la imagen un poquito de Agrelo. Bueno, nosotros estamos ubicados en el límite cultivado hacia el oeste, y si se fijan arriba en ese mapa, eso es un mapa que se hace con una tecnología que hace como un escaneo del suelo, una técnica que se llama electroconductividad, se hace con Claro. una onda electromagnética, no importa la parte técnica, lo importante es que nos permite a nosotros buscar diferencias dentro de nuestro viñedo, y básicamente en ese mapa
Las zonas que tienen colores más rojos son más pedregosos y las zonas que son verdes o azules son de suelos profundos con más o menos arcilla. ¿Mm? ¿Esto tiene que Y ver también con temperatura? en este estudio no. No, Temperatura de suelo, digo, Eh, no. sí, pero no es tan importante. ¿Por qué? Porque en este caso la piedra, en Luján de Cuyo, la piedra está profunda. Entonces no incide tanto en la temperatura como cuando la Claro, tenés superficial. La piedra en superficie sí incide mucho en la temperatura porque se calienta más rápido la piedra que un suelo arenoso. Pero acá como está claro. profunda, no incide tanto en la temperatura. Pero Ok, sí incide en lo siguiente. La planta toma sus nutrientes y toma el agua que necesita para vivir del suelo. El suelo de alguna manera funciona como una proveeduría para la planta de nutrientes y de agua. ¿Qué otro factor necesita la planta? Necesita el gas carbónico que está en el aire y necesita el sol. la luz. Entonces, todos los compuestos orgánicos están formados a base de cadenas de carbono, que es carbono tomado del aire. ¿Mm? Los azúcares, por ejemplo, son una molécula que tiene 6 átomos de carbono. ¿De dónde sale ese carbono? Sale del dióxido de carbono del aire, que con la energía Sí, del sol produce una reacción química que se llama fotosíntesis, que todos hemos estudiado alguna vez en la escuela, claro que sí. y la fotosíntesis transforma ese gas carbónico, lo transforma en compuestos más complejos, más ricos en energía. Pero además la planta necesita otras cosas. Necesita otros elementos como el nitrógeno, el calcio, un montón de nutrientes que no están en la atmósfera, sino están en el suelo. Ahora, esta proveeduría que es el suelo, depende de la composición del suelo, puede ser una proveeduría con más rica o puede ser con, menos, con más pobre, digamos, con menos Más pobre. disponibilidad de cosas. ¿Y qué es lo que hace que sea menos disponible? Bueno, principalmente la presencia de piedras, por ejemplo. La piedra, como las que ven en la foto, es un volumen del suelo que es neutro, es inerte. La planta no puede tomar nutrientes del interior de la piedra y no puede tomar humedad tampoco al interior de la piedra. Entonces, esta proveeduría, que tiene mucha piedra, es aproximadamente la mitad de rica que un suelo que sin piedra, que fuera todo arena como lo vemos en la parte superior de la foto. Ok, Entonces, una planta creciendo en estas condiciones va a sufrir a lo largo del periodo del ciclo vegetativo, que va de octubre a abril, algunos periodos de estrés hídrico, porque en estos suelos más pedregosos, eventualmente, si bien nosotros regamos, pero entre río y río, se van a producir breves periodos de estrés hídrico, de falta de agua, que hace que la planta evolucione su madurez de una forma diferente. No quiero meterme mucho en detalles, pero básicamente la madurez tiende a acelerarse en condiciones de crecimiento más restrictivas y ok. tiende a alargarse en condiciones de mayor riqueza de nutrientes y de agua. ¿Mm? De Pero hecho, eso es eso, algo que buscan justamente, ¿no? claro, El tema de... nosotros para hacer vinos como este, que es un vino que tiene bastante complejidad y concentración, buscamos aquellos lugares donde hay más piedra, es decir, que visto en este mapita que tenemos en la pantalla, vamos a buscar para hacer estos vinos, que son vinos de cierta categoría y complejidad y concentración, vamos a buscar aquellos lugares donde hay más piedra para que la uva se concentre más. Ok. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el tema de la piedra y el caliche cuando se ven esas piedras que son blancas Con por calcario. fuera, con calcario? Bueno, en esta finca en particular tiene un nivel de calcario medio a medio bajo, no es una Sí, se finca. ve, pero Ujú. viste que se habla Sí. mucho de ese tema Sí, del tenemos calcario, otros ¿no? viñedos, por ejemplo, nuestro viñedo de Gualtallarí, ahí en el mapita está marcado abajo donde dice aluvia. Ese Sí, viñedo, ahí producimos nosotros el Malbec y el Chardonnay de la misma línea Estate de Doña Paula. Vienen de esa finca tiene mucho contenido de calcario, y el calcario es un compuesto que se forma en el lugar, es una sal, químicamente es una sal, que se precipita por una sal poco soluble, a diferencia de la sal de cocina que es muy soluble. Esta es una sal poco soluble que se precipita y va formando
unas patinas blancas en las piedras y a lo largo de mucho tiempo forma el caliche, que es como una tosca, Sí. que eventualmente hasta puede limitar el crecimiento de las raíces, Ujú. que lo que produce, además del estrés hídrico que normalmente se produce por la presencia de piedras, la presencia de caliche o de calcáreo produce un estrés nutricional, porque Ok. esto es bastante fisiológico, no quiero ahondar mucho, pero en suelos que tienen mucho calcario hay algunos microelementos que están poco disponibles para la planta, como el zinc, Ok. el magnesio, el hierro, hasta el mismo nitrógeno. Pero sin ir mucho en detalle, lo que pasa es que la planta de alguna manera está menos nutrida. Eso, que a la planta la hace esforzarse un poquito más para vivir, a nosotros nos viene muy bien porque a unos vino fantástico. Ok. Porque la planta eventualmente las plantas que crecen en suelos calcáreos y pedregosos llegan a un equilibrio de vigor normalmente que es hermoso. Son plantas que no crecen mucho, tienen unos brotecitos que tienen la altura que uno desea y eventualmente los racimos son más chiquitos y dan calidad espectacular. Eso funciona muy bien, sobre todo en zonas frías. En zonas, Ok. en zonas como Luján de Cuyo hay un poco menos de carbonato de calcio, pero a su vez más cálido. Al ser más cálido, ya naturalmente el calor es un factor de estrés para la planta. Entonces, Claro. no hace falta que el suelo sea tan restrictivo para lograr buena calidad. Hay, Claro. un, hay una combinación ahí de clima y suelo que te da condiciones más deseables o menos deseables. Normalmente, donde hace más calor, uno busca tener suelos con un poco más de capacidad de retener agua y retener nutrientes para no sobreestresar a la planta. Claro. Y en climas más fríos, donde naturalmente los climas fríos predisponen al vigor y no a la producción, porque hay un factor relacionado entre la productividad y la temperatura. Entonces, en clima frío, eventualmente Espera, para... espera, espera. Cuando decís Sí. vigor y producción, ¿te referís al vigor de la planta, o sea, las hojas y todo eso, y El la vigor es la producción en fuerza, claro, el crecimiento. y las Ujú. uvas? La producción sería las uvas, La producción son como los antagonistas. racimos. La Claro, producción es la uva y el vigor es el brote y es las la hojas. planta. Ok. Claro, hay condiciones que te predisponen. Por ejemplo, los climas calientes y cálidos predisponen a tener una producción más alta. O sea, vos agarrás Ok. la misma planta, agarrás dos plantas gemelas y las separás de chiquitas y las plantas una en un lugar frío, como puede ser la Gualtallarí, y otra la pones en Rivadavia, y Sí. la de Rivadavia va a dar entre 2 y 3 veces más uva toda su vida que la de Gualtallarí. Simplemente Mayor porque rendimiento, que se le llama. simplemente porque está en un Bien. lugar más cálido, te va a dar más racimos, te va a dar racimos más grandes y más granos por racimo. Entonces hay un Bien. efecto temperatura en la producción. Inversamente, el- los suelos, los suelos más, los suelos más profundos te van a dar más vigor y los suelos más restrictivos te dan menos vigor. Entonces, una buena combinación es cuando tenés en una zona caliente suelos más profundos que va a hacer que la planta sea vigorosa, que a su vez está bueno tener vigor cuando tenés alta producción. Porque si vos tenés una alta producción porque está en una zona caliente, pero tenés un suelo muy restrictivo, muy pobre, vas a tener brotes cortitos con mucha uva, entonces la planta la vas Claro. a matar. Claro. Por el contrario, si te vas a una zona fría, como puede ser la parte alta del Valle de Uco, y tenés suelos muy profundos, en la zona fría la planta va a tender a producir poco porque es más fría, y los suelos profundos va a Sí. hacer que la planta tenga mucho vigor, entonces fácilmente se te puede desequilibrar hacia el exceso de vigor y darte Claro. una planta que demora mucho en hacer madurar sus uvas y te puede dar gustos herbáceos o uvas que no maduran del todo bien. Entonces, bueno, hay una combinación que nosotros debemos buscar De lograr entre ese equilibrio, porque sí es ese verdad equilibrio. que el mismo, no el mismo vino, digamos, pero si ponemos, no sé, un Malbec,
de la zona de Luján de Cuyo o un Malbec de Gualtallarí, sí van a tener perfiles completamente distintos, aromáticos y también de sensaciones en boca. Claro, sí. Eso te diría que está más bien dado por las temperaturas que reinan en cada lugar. Pero Claro. a su vez, si vos vas a un lugar como Gualtallarí y probás un vino que viene de una zona de suelos más profundos y otro de unos suelos más pedregosos, vas a ver que hay grandes diferencias. En general se concentra más la uva en estos suelos más restrictivos, donde hay más piedra, porque la madurez es un poco más completa. Ok. No quiere decir que el vino de suelos profundos sea malo, pero eventualmente va a ser un poco más liviano y va a ser quizás con notas más frescas, más herbal, más floral, mientras que donde tengas más piedra vas a lograr una madurez aromática un poco más avanzada al momento de la cosecha, y entonces vas a tener más fruta negra, más mora, más mermelada, y bueno, te da perfiles distintos. Perfiles distintos, claro. Muy probablemente eh, sea más concentrado el vino donde tenés más piedra y sea un vino más de guarda. Y donde tenés suelos profundos se dé muy bien para hacer un vino eh, para, para beberlo más joven. O Más sea, joven. cada lugar tiene si vos lo interpretás, vas a lograr sacar el mayor potencial. No quiere decir que solamente sea bueno el suelo pedregoso, sino que si tenés suelo profundo, una zona fría, te va a dar vinos que eventualmente andan muy bien para hacer vinos jóvenes. No, y además esto que antes también contaba Rogelio y que seguro que vos también lo ves, ¿no? Que o sea, hablamos de zonas a unos kilómetros, pero por ahí en el mismo viñedo vas a tener hileras que van a tener comportamientos diferentes y suelos algo Claro, distintos. totalmente, totalmente. De hecho, nosotros separamos mucho para la cosecha, separamos mucho por sectores en la finca. Bueno, el Claro, mismo trabajo que comentaba Ana que están haciendo, sí. que hacen Rogelio, o sea, todos hemos aprendido un montón de que no da lo mismo lo que hay abajo del suelo, Claro, no. sino que Y aparte cambian porque proyecta una cosa diferente arriba y después me imagino que incluso caminando y probando una uva y probando otra uva, cosa que totalmente, hace hasta el mismo mucho. color de las plantas. Nosotros hemos aprendido a distinguir el tipo de suelo mirando el color de las plantas. El En algunos color. lugares, el color del verde de las hojas. Claro, ni hablar en el otoño. En el otoño es re buchón de qué es lo que hay abajo del suelo, porque donde Ok. vos tenés mucha piedra, el otoño se produce antes. La planta otoña más rápido donde hay más piedra. Y donde el suelo es más Ah, profundo, mira. se retrasa la, el avance del otoño. Ok. Entonces, bueno, yo tengo algunas fotos muy lindas de un mismo cuartel que tiene sectores distintos de diferentes colores según el tipo de suelo. Ok. Eh, Sí, que pasa mucho cuando uno va en otoño a Mendoza, es impresionante como vas viendo esas diferencias. Ves unos que están más rojos, otros que están amarillos, otros que todavía están verdes, otros que. claro, Sí. porque hay, bueno, esto no me quiero poner muy técnico, pero simplemente entender Acá que el están ciclo, fascinados con todo lo técnico que sucede, te lo quiero decir, porque yo estoy leyendo y están como locos de todo lo que están aprendiendo. bueno, gracias. El ciclo vegetativo de la vid es una planta que puede vivir más de 100 años, pero se dice que es una planta que tiene hojas caducas, es decir, que la planta crece en la primavera, forma un brote, ese brote tiene las hojas, pero esas hojas al final de la temporada se van a caer. Entonces, Claro. si miramos cada ciclo como si fuera individualmente, lo que sobrevive es el tronco y las raíces. Y los brotes, estos que son herbáceos en la primavera, después también viviendo de un año para otro, pero ya en forma lignificada. Entonces, el ciclo de la vid sería como un ciclo de vida completo si lo estudiamos de octubre a abril, donde hay una etapa de crecimiento, una etapa de reproducción y una etapa de senescencia o Claro. muerte de algunos Bueno. tejidos, pero es una muerte programada, digamos. Y entonces, ¿cómo es? En la primavera tenemos una etapa de mucho crecimiento vegetativo. Crecen
crece el brote, en el brote tenemos las hojas, las primeras hojas, opuesto a las primeras hojas están los racimos, y esa etapa puede durar más o menos según el tipo de suelo y según cómo reguemos y fertilicemos. Pero si es un suelo profundo, tiene mucha disponibilidad de agua y nutrientes, el brote va a crecer más. Y llega un momento, que normalmente es en el mes de enero, en Mendoza, donde ese crecimiento vegetativo da lugar al crecimiento reproductivo, que sería cuando la planta deja de hacer crecer su fábrica de azúcar, que son las hojas, o su fábrica de materias orgánicas, y empieza a concentrarse en la reproducción. Y ahí piensa en el futuro. Yo digo piensa, no conscientemente, pero sí a través de la sabiduría que le da la naturaleza, donde piensa en los hijos, que son las semillas que están dentro de la uva, y a su vez piensa en la temporada siguiente, para la cual va a necesitar reservas de energía en el tronco y en las raíces. Entonces hay una señal que se produce, nosotros vemos ahí esas raíces en la foto de la presentación. Cuando empieza a faltar agua en el suelo, se sintetiza en las raíces una hormona, que es comúnmente llamada la hormona del estrés. Esa hormona del estrés, cuando hay estos periodos que yo les decía, entre río y riego, hay estos periodos de estrés hídrico, las raíces sintetizan la hormona del estrés y viaja como una señal a la parte aérea, y la señal que le lleva le dice al resto de la planta, ojo que se nos está terminando el agua en el suelo. Entonces, dejemos de invertir en hacer crecer los brotes y empecemos a concentrarnos en nuestra perpetuidad, ya sea a través de la semilla o a través de las reservas en tronco. Claro, ahí se calma toda esa cosa verde. Claro, el primer efecto que hace esta hormona del estrés es hacer que los brotes dejen de crecer o que crezcan más despacio. Y el segundo efecto es que los brotes empiezan a madurarse, pasan del color verde al color canela que tienen luego en el resto del verano, y la uva pasa del color verde, los granitos son verdes, ácidos y muy astringentes, y chiquititos, después pasan a tener el color definitivo de la uva y comienza la etapa de la madurez. Este paso se llama envero y se produce en el mes de enero normalmente. Entonces, durante el envero, estos granitos que tienen muchos ácidos, tienen algunos taninos también, pero que son taninos muy astringentes, comienzan a transformarse. La acidez luego del envero comienza a caer muy rápidamente y comienzan a acumularse los azúcares también bastante rápidamente al principio. Y comienza toda la etapa de desarrollo de los aromas propios de cada variedad, y a su vez los taninos comienzan a madurar. Se van pasando de taninos muy astringentes y duros a taninos mucho más amables. Ahora, todos estos procesos de cambio están muy ligados al tipo de suelo. Entonces, los tipos de suelos más restrictivos favorecen a un envero más temprano y favorecen a un proceso de madurez más completo. Los suelos más profundos tienden a alargar el ciclo y tienden a que se mantenga algunas características más frescas, podríamos decir, dentro de la uva. Mayor acidez, algunas notas más herbáceas, probablemente durante más tiempo. Así que bueno, esa es la relación que hay entre el tipo de suelo y la madurez de la uva. Y eso después podríamos hablar, ese sería otro capítulo, pero no lo vamos a hacer hoy, gente, porque es tardísimo, Martín nos está dedicando un montón, que sería otro capítulo que es ¿y qué es lo que se hace en el viñedo en cada una de estas etapas? Porque hay actividades o sí, hay trabajos que se hacen. Tareas diferentes para hacer en cada momento, y fundamentales que también nos van a después contar acerca del vino, ¿no? O el vino nos va a contar acerca de esas tareas que han o no han hecho en el viñedo, ¿no? En esos momentos tan determinantes. Bueno, si querés, Tere, les hablo un minuto del vino, que me enrosco pero con la... Pero por favor, hablanos del vino. No, esto fue una masterclass, una cosa de locos. Ahora después me voy a meter un minuto en el chat, pero sí, por favor. Bueno, el vino, el Black Edition es un blend bordelés, le podríamos decir. ¿Qué quiere decir que es un blend bordelés? No es que sean uvas de Bordeaux, de Francia, sino que son
son las variedades que hemos usado, son las que se usan y las que están permitidas en Bordeaux. ¿Cuáles son esas variedades? Ok. Son el Cabernet, el Malbec y el Petit Verdot. En Bordeaux, Francia, se hacen los vinos con estas variedades, más otras 3 que también están autorizadas, y nosotros hemos usado estas 3 para hacer este corte, que es un vino que pasa por barricas, pero barricas usadas, entonces tiene una incidencia muy suave de la madera durante 10 meses y después lo embotellamos. Es un vino bastante complejo por ser de corte, con todas las características de Luján de Cuyo, que son taninos más bien sedosos, con vinos muy expresivos en la nariz, con bastante complejidad, pero muy fácil de disfrutar, digamos. No es un vino, no es un vino, digamos, demasiado corpulento, sino que tiene un rico balance de elegancia y concentración. Esa es la palabra para mí, equilibrio. Ese equilibrio que tiene y es súper jugoso, muy, muy amable. ¿Con qué lo maridarías, Martín? Te voy a sacar de la técnica. Bueno, preguntan el potencial de guarda de este vino, tranquilamente debería... lo ideal sería tomarlo antes de los 5 u 8 años, pero hasta 10 años sin duda aguanta. ¿Y con qué lo maridaría? Con vinos con con comidas con cierto nivel de elaboración. O sea, para mí el Malbec en general es para, sobre todo los Malbec de Luján de Cuyo, que son más bien dulzones, es para comidas más simples, ya sea verduras o carne, simplemente cocinadas con sal o con una elaboración más simple. Este vino que tiene más complejidad y tiene más notas especiadas por el Cabernet, y tiene más taninos con más cuerpo por el Petit Verdot, va muy bien con o carnes elaboradas o comidas con más sazonamiento hechas con verduras también. Muy bien. No, está riquísimo. Invita a comer, pero invita a disfrutarse solo también. La verdad, yo ahí voy, sigo con este. Bueno. Súper. Bueno, Martín, te agradezco, la verdad, 1000 millones. Fue como pusieron por ahí, una masterclass, de verdad que un Zoom de excelencia, que no tengo más que palabras de agradecimiento para vos, para Rogelio y para Ana, cada uno que nos contó y nos enseñó acerca de sus bodegas, de sus terruños, de su excelencia también en el trabajo. Bueno, me despido y te dejo así saludar a la gente. Gracias. Dale, a todos gracias Martín. Gracias por la invitación. Millón de gracias, salud. Bueno, gracias. Y no se vayan todavía, no se vayan, porque ahora yo les voy a poner ahí ahí está, el formulario para que se sumen, para que se metan y para que se puedan ganar. Hay 3 cajas de 6 botellas de vino. Así que métanse en ese formulario, fíjense que esté funcionando bien, completen, contesten las preguntas y se pueden ganar esa caja. Estoy mirando mientras les estoy diciendo lo del sorteo. La verdad es que sí, fueron unos genios, es un placer para mí escuchar estas charlas y seguir aprendiendo, porque es infinito este mundo del vino y es infinito además las posibilidades y todo lo que nos cuentan, ¿no? Que uno piensa que bueno, sale de acá, se va allá, se hace vino, listo. No, es bastante más complejo que todo eso. Y bueno, y desde Bonvivir un poco lo que nos interesa es esto, ¿no? Que puedan aprender, que puedan conocer y así disfrutar más todavía los vinos que les llegan cada mes a sus casas. Bueno, yo no tengo mucho más para decirles, agradecerles, perdonen y disculpen por la demora, pero la verdad es que esto, por la demora en realidad no, porque arrancamos en punto, pero bueno, se extendió y yo creo que con justa razón. Así que les mando un beso grande, les agradezco muchísimo la participación, les deseo mucha suerte en el sorteo, que contesten esa pregunta y que lo hagan bien. Y gracias Martín, gracias Ana, y gracias Rogelio por acompañarnos hoy. Salud. Ay, esperen, no me permite entrar, dice ahí Mía Morales. Besos y gracias. Ay, qué amorosos.
Abrazo, Ana, qué bueno que te quedaste hasta el final, qué placer tenerlos hasta el final. Ahí decía alguien, Joa, que no podía entrar. Bueno. No te mandaron mail de confirmación, mirá que contamos por todos lados, ¿eh? No había que perderse a los genios. Bueno, si quieren entrar ahí, a ver si pueden. Si me confirman, gracias, Martín, millón de gracias. Ya pudo, Mía. Bueno, saludo entonces para todos y que tengan buenas noches.